Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este jueves 31 de julio del año 2025. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Gloria Robaina, buen día. Buen día, ¿cómo están? Al lado de ella, Gabriel Mazarovich, ¿cómo te va? Muy buenos días, muy buenos días. Al otro lado de la mesa, Gabriel Budiño, buen día. El otro Gabriel, ¿cómo andan? Vamos a tener problemas con los Gabrieles Sí, hoy. sí. A Gabriel Budiño y después Daniel Superbiel, ¿todo bien? Muy bien. Vamos con el primero de nuestros temas que... Daniel está muy concentrado en sus números. Sí, que nos saca del país. Vamos a mirar el escenario internacional primero. Bueno. La crisis entre Estados Unidos y Brasil se agravó ayer cuando el presidente Donald Trump firmó un decreto que oficializa la aplicación de aranceles del 50% al ingreso de productos de ese país, en parte en represalia por el juicio contra el exmandatario Jair Bolsonaro. Escuchamos el informe de nuestro corresponsal en Brasil, Marcelo Silva de Souza. Tras la oficialización por parte de Estados Unidos del tarifazo sobre la importación de productos brasileños y la imposición de una sanción al juez de la Corte Alexandre de Moraes, el presidente Lula da Silva prometió defender la soberanía del pueblo brasileño. Durante la sanción de un proyecto de ley que prohíbe el uso de animales en pruebas domésticas, Lula anunció que mantendría una reunión con ministros a continuación para discutir cómo proteger los intereses del país. El presidente estadounidense Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva implementando un arancel adicional del 40% sobre Brasil, elevando el total a 50%. En lugar de entrar en vigor el 1 de agosto, como había sido anunciado, el decreto aplaza la implementación del tarifazo a 7 días a partir de ayer. El decreto de la Casa Blanca, sin embargo, estableció una larga lista de casi 700 excepciones, que incluye algunas de las principales exportaciones brasileñas a Estados Unidos, como aviones, piezas aeronáuticas, jugo de naranja, nueces, insumos de madera, celulosa, mineral de hierro, equipos eléctricos y petróleo, que ya venía siendo retirado de las listas de tarifas estadunidenses. Eu estou saindo daqui com pressa porque eu vou me reunir ali para defender outra soberania, a soberania do povo brasileiro em função das medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos. Então hoje para mim é o dia sagrado da soberania de coisas que eu gosto, os animais e os seres humanos. Voy a reunirme para defender otra soberanía, la del pueblo brasileño, frente a las medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos. Entonces, para mí, hoy es el día sagrado de la soberanía, afirmó Lula, como escuchábamos durante la ceremonia en el Palacio del Planalto. El gobierno de Estados Unidos, decíamos, anunció la aplicación de la ley Magnitsky contra el juez Moraes, quien es relator de procesos contra Bolsonaro en la Corte. La decisión ocurre tras la escalada de la crisis entre Trump y el gobierno y el Poder Judicial brasileño. El informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluye el nombre de Moraes y sus datos personales, como fecha de nacimiento y detalles de pasaporte e identidad. La ley se aplica por decisión del Ejecutivo, sin necesidad de condena judicial, y prevé una serie de sanciones que en la práctica trascienden las fronteras estadounidenses. Como reacción, la Corte de Brasil afirmó en un comunicado que no va a apartarse de su papel de cumplir con la Constitución Federal. La nota, claro, fue divulgada después de que el gobierno de Estados Unidos confirmara la aplicación de la sanción contra el juez. Según el tribunal, el juzgamiento de delitos relacionados con el intento de golpe de Estado en Brasil es de competencia exclusiva de la justicia del país. Los escucho. ¿Cómo vieron esta novedad, este giro repentino que toma el vínculo Estados Unidos-Brasil? Está jugando con las cartas vistas en cuanto a que esto no es un tema comercial en el caso de Brasil, es un tema claramente político, que a su vez, mientras leía notas y declaraciones, decía
se me vino a la cabeza la intervención norteamericana en las dictaduras latinoamericanas muchos años para atrás, ¿no? Es decir, esa necesidad de intromisión en pos de la seguridad nacional y en pos de evitar un mal mayor, que acá no se sabe exactamente cuál es, porque los argumentos son bastante débiles, pero que implican la injerencia directa en un país democrático, soberano y sin duda poderoso, con decisiones como la que se mencionaba recién, de dejar a una persona por participar o ser parte de un proceso judicial en Brasil, dejarla fuera completamente de un juicio en Estados Unidos para aplicarle sanciones directas. Pero además esa visión de utilizar el comercio como moneda de transacción para imponerle a otro país un conjunto de decisiones. La verdad, preocupante de la actitud, más allá del tema comercial en sí mismo y los impactos que eso podría llegar a tener incluso en Uruguay, que en una nota previa en Perspectiva también se hablaba de esas posibilidades y de lo que significa toda la política esta arancelaria de Estados Unidos. Creo que lo que sí es una novedad es hacer explícito de te voy a castigar en temas de comercio exterior porque creo que derrocaste a un presidente cuando Lula está ahí por voto democrático en elecciones libres y que acusar de avasallar derechos por establecer sus propias normas locales en un país respecto, por ejemplo, a redes sociales, uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero es un país que tiene la soberanía para hacerlo. Entonces, la verdad es como triste tener que evocar esa memoria de intervencionista norteamericana en otros países, algo que en realidad muchos gobiernos norteamericanos no dejaron de hacer en otros lados, pero claro, ahora lo vemos explícitamente y muy de cerca en un país como Brasil, que obviamente lo sentimos muy, muy cercano. Es interesante esa respuesta de Lula, ¿no? No mezclemos las cosas. Si quiere discutir de política, discutamos de política, pero si vamos al terreno comercial, hablemos de comercio, ¿no? Trump efectivamente utiliza herramientas comerciales para sustentar una discrepancia política con el límite ese de que interfiere o busca interferir nada menos que en el funcionamiento de la justicia, ¿no? Daniel. Sí. Bueno, yo estuve pensando mucho en este tema y voy a tratar de no ir a la anécdota puntual de lo que está pasando en este momento, sino tratar de abrir un poco la cancha y tratar de poner un marco sobre el cual esto circunscribe, que para mí esto que está pasando tiene que ver con signo de los tiempos y con las tensiones propias del siglo XXI, que tienen que ver con una democracia en jaque, que tienen que ver con el enorme impacto y la falta de, no me gusta usar la palabra regulación, pero tiene que ver con eso de la libertad de expresión a través de las redes sociales, tiene que ver también con las disputas ideológicas de el rol de América Latina y el rol de Estados Unidos en el contexto mundial, tiene que ver con el comercio mundial y con el fracaso total de organismos reguladores como puede ser la OMC o las Naciones Unidas, que no logran meterse en los conflictos y solucionarlos. Entonces yo creo que Brasil y Lula, a quien se le está dando un tanque de oxígeno porque la popularidad de Lula estaba muy, muy baja, y con esto Lula pasa a tener un protagonismo mundial nuevamente y levanta sus intenciones del electorado positivas en Brasil, refleja eso, refleja esas tensiones que están por todos lados, donde a mí me encantaría que la fortaleza que tiene Trump de meterse en Brasil se metiera también en Venezuela para sacar a Maduro, por ejemplo, ¿no? Que me parece mucho más grave lo que hace Maduro que lo que eventualmente hace Lula tratando de regular las redes sociales en Brasil, o meterse totalmente ilógicamente en las decisiones de la justicia de Brasil por el tema de Bolsonaro. A su vez, Bolsonaro es un pichón de Trump en el sentido de cómo manejó su estrategia electoral, cómo manejó su relación con el electorado, cómo utilizó medios alternativos, también los medios alternativos por las redes sociales, para posicionarse y llegar a ser un presidente de Brasil. Recordar también que Trump también tuvo un juicio por una sonada en el Capitolio, muy parecido a lo que pasó en Planalto en Brasilia. Entonces yo creo que estamos viendo un pequeño laboratorio de todas las tensiones del siglo XX, si lo podemos enmarcar en ese lado. Dicho esto, me parece
terrible que Trump se ponga a discutir los fallos judiciales de un Estado soberano como es el de Brasil. Leyendo Folia de San Pablo hoy de madrugada, leí que el gobierno brasileño está pensando contraatacar metiendo un juicio en Estados Unidos por el tema de Moraes, con lo cual esto se sigue complejizando y vamos a ver cómo termina. Por otro lado, también decir que Trump te mete la pesada como todo cowboy y después mete marcha atrás, ¿no? Ha pasado con la Unión Europea, ha pasado con China, ha pasado con Corea del Sur. Hay que ver cómo termina y cómo terminan estos posicionamientos donde claramente, a mi juicio, beneficia a Lula. Vamos a ver qué pasa en estos 6 días, ¿no? Porque el decreto, la orden ejecutiva está firmada, se firmó ayer, se firmó un día antes de lo que se había anunciado, pero no rige ya. 6 de agosto. Rige efectivamente en sus efectos el 6 de agosto. Hay margen, queda un margen ahí para nuevas conversaciones. Curiosamente, esta semana, anteayer, voceros del gobierno Lula decían que se había abierto como una esperanza. Habían tenido dificultades en el intercambio, en el ida y vuelta con las autoridades de la Casa Blanca, pero al final decían que parecía que se abría un canal, ¿no? Y de hecho, Lula sale en The New York Times, dando una entrevista donde manda mensajes también, ¿no? O sea, New York Times, mediante, queda claro que Lula se le veía venir, ¿no? Que iba a salir esto, porque habla como si ya la medida estuviera tomada, ¿no? Y se tomó. Me quedé pensando en lo que decías, Daniel, y agrego simplemente, no sé, para que se sume a la conversación, que a quienes Trump les manejó los aranceles más altos. No digo que los haya efectivizado, ¿no? Pero contra quienes expuso y puso arriba de la mesa los aranceles más altos. Uno, China. Con China está negociando y todavía falta saber cuál es el resultado final. Y el otro, Brasil, ¿no? O sea que como que serían China por un lado y Brasil, el Brasil de Lula, por motivos diferentes, los grandes enemigos de Trump. Esa es la conclusión que se puede sacar. Sí. A ver, Gabriel. Bien, yo comparto que esto es parte del siglo XXI y de la política y la geopolítica que se está planteando. Primero, es impresentable que Estados Unidos haga esto y que Trump haga esto. No es el único caso, además, ¿no? También está amenazando a Colombia por el juicio Uribe, ¿no? En el mismo sentido. O sea, parece que él está dispuesto a defender a todos sus amigos mafiosos usando el poder del Estado de Estados Unidos. En el caso Colombia, además, pasándose por alto a jueces muy valientes que están investigando el narcotráfico, nada menos, y el paramilitarismo. Entonces, no es el único caso. Y el otro, Emiliano, agregarte que además de China y Brasil, el otro arancel impresionante que puso de más de 30% fue a Vietnam. En el sudeste asiático. Claro, pero digo, no llegó al 50. No llegó al 50, pero es superior a todo. Primera cuestión, a ver. Estados Unidos está en una grave crisis económica y financiera. Yo leía ahora en el New York Times y otro diario más que lleva recaudado más de $100.000 millones con estos aranceles, Estados Unidos, en estos meses. Incluso está planteado que en realidad lo están pagando varias de ellas las empresas norteamericanas, pero él recaudó, prendió la máquina de recaudar, que no hay que olvidarse de esa cuestión para ver cómo lo está salvando, y no es poco lo que ya recaudó. Porque también a nosotros nos encajó un 10%, y nosotros estamos todos contentos porque es menos que todo lo demás, pero nos encajó un 10%. Sí, el 10% es general. Sí. Al mundo entero y fuera de toda negociación y de todo lo que viene. Eso es una primera cuestión. Segundo, acá hay una clarísima intencionalidad política y desestabilizadora. No es que defiende las redes sociales, defiende a los multimillonarios norteamericanos que estuvieron en su asunción, que son los dueños de las redes sociales. Porque no es que defiende la plaza pública y que nosotros debatamos y seamos todos libres, ¿no? De hecho, Trump tiene hasta su propia red social, ¿no? Y al amigo que ahora se peleó, que está tan loco como él, Elon Musk, que es el dueño de X. Entonces... Para vos decís, la U la transformás en O. Musk
y Trump. Bueno, sí, yo hablo castellanizado Mazarovi, pero sí, todos entienden igual. Elon y Donald. Y me parece que ese es un marco importante. Comparto lo que dice Daniel, o sea, en Brasil la posición de defensa de la soberanía de Lula ha fortalecido la posición política de Lula, no la debilitó. Es un problema, claramente es un problema. Las excepciones muestra que es un matón, pero no es bobo, o sea, exceptuó Embraer, que es la empresa de aviones de Brasil en la que tiene una negociación porque Boeing se le está cayendo a pedazos, ¿no? Exceptuó el acero, Brasil es uno de los principales, junto con China, que le da acero porque Estados Unidos no produce casi nada, ¿no? Entonces la tiene. El jugo naranja, que parece que es un elemento decisivo para los americanos. Seguro, para el desayuno de las tostaditas con maple y el jugo de naranja no puede faltar porque se desestabiliza todo. Y los huevos revueltos. Y seguramente va. Uno se ríe, pero no es risa. Está puesto acá y va a tener serios problemas con el café, porque entre las sanciones que le metió a Colombia, claro, la que le metió a Vietnam y la que le metió a Brasil, Estados Unidos no produce café, no tiene cómo tener la demanda de lo que tiene, también va a tener que aflojar, es la que dicen todos los expertos. Entonces, primero ver todas esas cosas. Segundo, hoy, tanto en América Latina como en Brasil, Estados Unidos perdió pie, ¿no? El principal socio comercial de Brasil es China, con un 26% del comercio, y Estados Unidos apenas llega a la mitad del peso de China en el comercio con Brasil. En la cumbre de los BRICS, que no hay que, porque toda esta subida de tono vino también con la cumbre de los BRICS realizada recién en Río de Janeiro, Brasil firmó un convenio con China para unir el Pacífico y el Atlántico, el superpuerto que ayudaron a construir en Perú, con San Pablo y con Santos, a través de un tren que es un proyecto económico, estratégico enorme, que obviamente al amigo Trump no le gusta nada, ni a los intereses, y no puede amenazar como en Panamá que va a venir para ocupar el país de vuelta para que los barcos gringos pasen gratis, ¿no? Entonces, me parece que hay que poner todos esos elementos, y que Lula está jugando, por ejemplo, termino con esto, que de repente queda, él es uno de los impulsores a nivel internacional, en el G20 y en otros ámbitos, de dos cosas: de la modificación de la estructura de las Naciones Unidas, quitándole el veto a los países con potencia nuclear, y de la apuesta de un impuesto a los multimillonarios en el mundo para poder financiar el desarrollo. Yo creo que todo ese combo hace que la ofensiva sea de esta magnitud sobre Lula y sobre Brasil. Y todavía falta escuchar a Gloria. A Gloria. Muy bien. No, tanto. Las damas últimas. Tanto lo de Trump es una envalentonada, es bien esas actitudes de cowboy, que deja el 60% de lo que Brasil exporta a Estados Unidos, deja el 60% de esas exportaciones fuera de la aplicación del 50% de arancelario. Entonces, yo creo que sí, que estamos en una época donde yo decía, ¿cómo analizamos esto? Porque ya no con los criterios ideológicos, izquierda, derecha, economías, de una forma o de otra. Y en ese sentido me concentré en dos cosas. Digo, como uruguaya creo que lo puedo analizar desde el punto de vista de mi defensa de la sociedad democrática y republicana. Digo, es desde ahí de donde se puede analizar un conflicto como que es de alta gravedad. Decíamos, ¿qué consecuencias va a tener esto en Uruguay? No me alegran demasiado, si bien viste que hay perspectivas como que para Uruguay esto podría ser beneficioso, porque entonces se abriría la posibilidad de que Uruguay exportara cosas en mayores cantidades.
no verlo desde ese punto de vista está bien, me parece que desde la economía, los economistas que lo analizan desde ese punto de vista está bien. Creo que como uruguaya y como integrante de lo que es Latinoamérica, esto es una intromisión totalmente, pero así, yo diría brutal de lo que es la soberanía de un país. Los argumentos de Trump en esta cuestión, cuando él dice, esto es una amenaza, o sea, Trump dice, no, lo de Brasil es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿De qué está hablando? Cuando dice, esto es una amenaza a la política exterior y a la economía de Estados Unidos, como cuando muy bien decía Gabriel, es a la economía de determinadas empresas con los cuales Trump y su gobierno tienen intereses muy, muy comprometidos. Entonces, en ese sentido, y saben que tengo grandes discrepancias con Lula, como decía muy bien Daniel, Lula venía en un periodo de caída y descrédito de lo que venía haciendo esta nueva gestión de gobierno. Pero acá 100% a favor de Brasil, digo, por lo que digo, porque si acá lo analizamos desde el punto de vista de la soberanía de un país y la prepotencia de este hombre, yo me acuerdo cuando estaba antes de las elecciones en Estados Unidos, yo digo, yo ya no entiendo nada, Estados Unidos se volvió loco, digo, porque los dos candidatos eran Trump. Bueno, después el Partido Demócrata cambia su candidato, pero decíamos, por eso digo, esto, y visto desde personas de mi generación, el mundo evidentemente es otro, aquí están cambiando los parámetros, pero yo creo que lo peor de todo es que estamos perdiendo los códigos, o sea, se están perdiendo los códigos en el interrelacionamiento entre países, en la definición de políticas, en las economías, porque ahí sí le doy la razón a Lula. Este es un tema económico o político. Después quiero hablar de la defensa, porque acá se decía en parte por lo de Bolsonaro. Esto es casi 100% por lo de Bolsonaro. Entonces, es mucho más injustificable. A ver, para cortar con la sintonía, para cortar con las coincidencias, voy a los mensajes de los oyentes y encuentro de Mario, que hace varios apuntes. Uno, nadie habla de que Lula con sus amigos ideológicos en los BRICS quieren terminar con la hegemonía del dólar y crear otra moneda que no dependa de la de Estados Unidos. Nadie habla de que Lula en sus declaraciones constantemente desafía a Trump. Y luego agrega, Brasil es una dictadura judicial, medios censurados, presos por pensar diferente, condenados injustificados, etcétera. Termina como Venezuela. Se robaron toda la plata del Instituto de Seguridad Social, comprobado, y no hay ni un detenido. Uno es el hermano de Lula. Lamentable. Infórmense un poquito más, dice Mario. Me parece es otra cosa lo que plantea Mario. Me parece una soberbia también por parte de Mario, ¿no? Digo, creo que los que estamos en esta mesa, si estamos opinando, porque alguna cierta información tenemos. Y está bien, nos podemos informar por más. Supuesto. Y como bien decía Gloria, la línea que veníamos planteando no tiene necesariamente que ver con una defensa a la gestión de Lula ni a las ideas de Lula, sino a la soberanía de los países. Obviamente discrepo profundamente con el oyente a decir que Brasil es una dictadura judicializada o como decía, Brasil es una democracia que elige en forma libre sus gobiernos y que los cambiará si entiende de que no son correctos. Brasil ha pasado por procesos de judicialización de su interna política y lo ha sabido resolver como Brasil entiende que los tiene que resolver. Y es bien distinto opinar sobre la política exterior que lleva adelante Trump a tener injerencia directa sobre las decisiones que toma Trump sobre lo que pasa en territorio norteamericano. Como bien decía Gloria, a uno le cuesta entender cómo los norteamericanos terminan en esos enredos de decisiones de quién es el próximo candidato a presidente, después de haber tenido sin duda un presidente a mi gusto muy equilibrado como era Obama y como que no hubo un reemplazo dentro del Partido Demócrata razonable,
pero es un tema interno de Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos entiende que la solución para sus ciudadanos y ciudadanas es elegir a Trump nuevamente, y bien por los ciudadanos norteamericanos, problema de ellos. El problema grave acá es cuando uno toma herramientas de política exterior para forzar decisiones o sanciona a un juez por perseguir algo de acuerdo a la normativa legal de Brasil, y lo hace con una sanción que va además por fuera del sistema judicial. Pero Trump tiene ese estilo que es peligroso. Ahora con Canadá reconociendo el Estado de Palestina, ya veía ahí de refilón titulares de Trump ya expresándose irónicamente sobre los vecinos canadienses, y uno dice, el nivel de falta de respeto es enorme. Ahora, que los BRICS quieran poner una moneda distinta al dólar, tienen todos sus derechos. De por qué no podrían hacer una propuesta del estilo. ¿Por qué Uruguay no podría? Uruguay no puede por una cuestión de tamaño, de importancia en el mercado global, pero los países tienen derecho a decidir lo que quieran. Obviamente si uno es presidente de Estados Unidos, debe proteger su economía y tomar las decisiones que tenga que tomar, pero no es atacar la soberanía nacional de Estados Unidos, decidir comercializar con otro país que no sea Estados Unidos o con otra moneda que no sea el dólar. La verdad, sorprende los comentarios del oyente. ¿Quién sigue, Gloria o Daniel? No, yo a Mario a mí me deja pensando. Yo simplemente digo, no sé, si alguien piensa que alguien esta vez va a decir, está muy bien que Trump presione a la justicia brasilera, está perfecto, está notable. Es lo que corresponde. Es lo que corresponde. No sé en base a qué se puede razonar a llegar a decir eso. Después, la interna brasilera, la eficacia o legalidad del Poder Judicial brasilero, todo eso es materia de otra discusión que no tiene que ver con la injerencia de Trump presionando de esa manera. Me parece que son harinas de otros costales las que estamos mezclando acá. Pero bueno, tiene que ver también con el último punto que yo me había manejado, que no lo dije, que también tiene que ver con los signos de nuestros tiempos, de las tensiones propias del siglo XXI, que es esta costa de la supranacionalidad de las cuestiones, ¿no? A ver. Y claro, en cierta medida, en la medida que el mundo se acorta, se acerca, hoy podés estar trabajando acá desde tu casa en Shangri-La, en Bangladesh, y que podés tener un Zoom inmediato, una junta de directores con uno en París, otro en Asunción y otro en Calcuta. O sea, como que se van acercando y achicando todas las distancias, los tiempos, las fronteras y la jurisprudencia de las fronteras, por más que los países todavía tienen el poder intranacional, empiezan a vulnerarse, porque decisiones que se toman en Atlanta por ahí repercuten en un cowork acá en Uruguay. Entonces todo eso también hace que los gobiernos, y este tipo de intervenciones lo demuestran, o sea, empiezan a tener relaciones que van más allá de lo que pasa dentro de todas las fronteras. Entonces todo eso complejiza muchísimo el razonamiento. Y con respecto a Lula, yo creo que Lula no tendría que haber vuelto a ser presidente, ¿no? Eso hubiese sido lo mejor. Es una de las cosas que generalmente los presidentes latinoamericanos y sobre todo los africanos no se terminan yendo nunca, entonces siempre terminan dando vueltas, como Cristina, como Lula, como etcétera, ¿no? Entonces, y no dejan lugar a la renovación, entonces arrastran otro tipo de lastres, ¿no? Que los van llevando a lo largo de toda su vida y dejan prisioneros a los países de ese tipo de situaciones. Pero en fin, estamos ante una situación sumamente compleja, ¿no? Candidatura, ¿no? Como que era la única forma de frenar a Bolsonaro, que todo indicaba, sí, se venía. Es más, probablemente Lula sea otra vez candidato. Por eso. Sea candidato a la reelección. Por eso mismo. ¿Dónde está la renovación? Por eso mismo. Por la necesidad de mantener un rumbo y evitar el acceso al poder de nuevo de esa ultraderecha, o como se la pueda llamar, encabezada por Bolsonaro y su gente, ¿no? No, lo que quiero remarcar es que me parece una injerencia absolutamente improcedente el cuestionar lo que es la posición de un juez de la Suprema Corte de un país democrático instalado y con todas las condiciones que eso significa. O sea, está bien, Mario podrá pensar como quiera, pero lo que quiero decir, eso es una injerencia absolutamente, a mi modo de ver, inaceptable para un país donde es una democracia, como es el tema de Brasil, con las 1000 discrepancias que yo pueda seguir teniendo con Lula. Pero es que ya acá, por eso quiero despersonalizarlo, ya esto no es un tema de ideologías, no es un tema de posiciones políticas, es un tema
donde se está planteando escenarios en los que, a mi modo de ver, se violan principios que hasta ahora la humanidad venía respetando más o menos bien, ¿no? ¿Puede haber injerencia de una tertulia en la otra? ¿Qué pasa cuando ocurre semejante cosa? Hablemos de injerencias debidas o indebidas. Exacto. Desde la mesa internacional... no vale, aparte de la mesa de expertos. ¡Qué chiste! Interfiere Bienvenido, Gustavo bienvenido. Calvo. A ver, me interesa. Interfiere Sí, Gustavo yo Calvo. también. Y lo hace además para pegarle un Muy respetable. sacudón a la discusión. Bueno, muy respetable lo de Calvo. Dice Gustavo Calvo. Desde la geopolítica, no entiendo cómo los tertulianos se sorprenden de que una potencia quiera incidir en la interna de países que están en su esfera de influencia. Eso siempre existió, desde Atenas a Washington. Por supuesto. Y cita un ejemplo. La Unión Europea acaba de dar vuelta a una elección en Rumania por el tono del resultado. Los países pueden hacer lo que quieran, suena bien, pero eso en la realidad no se da. Puedo dar una lista de antecedentes. Pero el que ¿Está diciendo suceda, que está bien? el que suceda exactamente. No, está yendo a la Porque él realidad, diciendo ¿no? que Pero es que sucede, nadie conoce la pero está realidad. bien o está mal. Y acota. Yo quiero saber eso. Y acota, y esto tiene algún punto de coincidencia con el mensaje anterior que yo leía. Dice Gustavo, Lula buscó el enfrentamiento para marcar identidad. Todo tiene su respuesta. Yo se lo dije. Bien, primero, mi tocayo Gabriel arrancó hablando de la doctrina de la seguridad nacional y la intervención de Estados Unidos apoyando todas las dictaduras fascistas que asolaron el continente. Por lo tanto, ese tema, le digo a Gustavo, está presente aquí. Y claramente Trump es la doctrina Monroe 2.0 potenciada, ¿no? Y sobreactuada, ¿no? Monroe era capaz que un tipo bastante antipático y él... El único así de payaso actuando, se me ocurre Reagan, antecedente de un actor de Hollywood que... Un que gran se presidente. llevaron. Un gran presidente. Con Depende Margaret para Thatcher. quién, ¿no? Porque apoyaba la dictadura acá, apoyó a Pinochet, apoyó a Stroessner. Para los latinoamericanos fue un horrible presidente. Te digo la verdad. Entre otras cosas, a mí me torturaron bajo la presidencia de Reagan con recursos norteamericanos invertidos acá. Claro, digo para eso, para los norteamericanos era un gran presidente, para América Latina fue un desastre, pero para Calvo sí le digo que claramente Estados Unidos está tratando de defender lo que ellos llaman el patio trasero. Por eso yo recordaba, o sea, Trump amenazó con invadir Panamá, ¿no? Y Sí, presionó al recordemos, presidente ese panameño. fue un planteo casi al comienzo de su mandato. Claro, hace pero unos dijo meses. vamos a invadirlo, no es que dijo que más o menos y a ver si le pongo Y a aranceles. Canadá lo compraban, o me Groenlandia. dejan pasar gratis los barcos, los invado. Fue lo que dijo, ¿no? O sea, para decirlo con claridad. Dije lo de Uribe para colocar que no es solo en este término que está. El problema es claramente es así, yo lo tengo clarísimo, y además por eso colocábamos el tema de los BRICS y del puerto y de las cuestiones. Ahora, en Brasil hubo judicialización claramente. Emiliano, lo vimos en esta tertulia. Yo me acuerdo que me vine con un buzo después de haber ido al campamento en solidaridad con Lula y ser gaseado por la Policía Federal para ir a expresar la solidaridad con la prisión de Lula. A Lula lo metieron en cana para que Bolsonaro fuera presidente. Si a Lula no lo metían en cana y no le daban el golpe a Dilma, que después reconocieron que fue un golpe, después de toda la discusión que tuvimos, reconocieron que fue un golpe, y el juez Moro terminó de ministro de Bolsonaro, ¿no? Aunque después se peleó. Hicieron todo eso para impedir, con el apoyo y el aplauso del soft power en aquel momento de Estados Unidos. Entonces, yo lo que... Bueno, ahora el gobierno de Estados Unidos dice que está pasando algo similar con sentido contrario dentro de Brasil. Y él dice, por ejemplo, Trump dice que me miro a Daniel para estar de acuerdo. Trump dice que los lunáticos que asaltaron el Capitolio, él no tuvo nada que ver y que eran gente que estaba queriendo la libertad. Bolsonaro dice lo mismo cuando asaltaron la plaza de los congresos en Brasil y arrasaron con todo, digo, ¿no? Entonces, hay un planteo ahí que creo que tiene que ver con eso. Yo lo que creo es que es clarísimo que hay fuerzas, y termino con una coincidencia con Daniel. Creo que acá hay un debate que se viene en el mundo, Brasil hizo punta y está pagando las consecuencias,
que es el tema del extraordinario poder que tienen, por ejemplo, las empresas que son dueñas de las redes sociales y de las grandes empresas tecnológicas, y el derecho o no de los distintos espacios supranacionales y nacionales a regularlas, o pueden hacer lo que quieran, ¿no? en la cuestión. Entonces, me parece que aquí están, y comparto con acá la única posibilidad es respaldar y ver todas las repercusiones que esto va a traer de aquí a estos 6 días. Uh-huh.